Irán detuvo a varias personas por el derribo del avión ucraniano la semana pasada en Teherán y prometió castigar a todos los culpables. Mientras tanto, la Unión Europea advirtió al país persa de posibles sanciones y continúa con sus intenciones de salirse del pacto nuclear del año 2015. Analizamos la tensión que se vive por este conflicto junto a Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central. ¿Cómo está? Bienvenido. Encantado, gracias Gonzalo. Bueno, hemos visto que ya en los últimos días no ha cesado estos ataques de Irán a distintas bases iraquíes con presencia norteamericana. Bueno, ¿cuál es el análisis? ¿Por qué sigue este ataque? ¿Cuál es la intención que hay detrás de Irán de seguir también atacando estas bases iraquíes con presencia norteamericana? La verdad es que si se tiene una visión completa de esa situación del Medio Oriente, tenemos que estar de acuerdo en que es una enemistad de muchísimos años, de 40 años. Y evidentemente esto se ha agudizado con las acciones que conocemos de las últimas semanas, especialmente por el asesinato de este importantísimo general Soleimani. Sin embargo, el contexto hay que ponerlo bien, porque las acciones siempre tienen una respuesta. Y esa respuesta no se acaba con una respuesta inmediata, sino que queda en el tiempo. Me explico. Las ofensas, los atentados, todo lo que se haga en esa región debe para ello, por cultura, por tradición, por todo lo que traen como bagaje, debe ser respondida en algún momento. Incluso las ofensas y las afrentas entre personas a veces tienen tal significado que los herederos de la persona está obligada también a vengarse, a tener una reacción. ¿Qué es lo que busca Irán con estos ataques, ya que han sido consecutivos a estas bases? Para empezar, mantener la tensión lo más alta posible, dar una respuesta a un ataque que considera absolutamente ilegal y además no provocado, según ellos. Para Estados Unidos es absolutamente lo contrario. Sin embargo, también tiene una situación que ha quedado más en evidencia ahora, que es la situación interna de Irán. Porque esa situación que se viene arrastrando desde hace un tiempo trae consigo manifestaciones, a veces con represiones muy violentas, de un régimen que se ha impuesto desde hace muchísimos años, pero que por distintos factores, no solo el cultural, sino que también el religioso y el político. Entonces, la población de Irán está a veces levantándose, aplacándose, siendo contenida. Entonces, una acción exterior le ha venido bastante en el momento oportuno. ¿Es conveniente? No digo conveniente, porque nada de esto es conveniente, no, claro, por cierto. Pero sí tiene, iraní. Sí, tiene que tener, es un factor de mantener una cohesión y es un factor, además de dar una respuesta adecuada a una afrenta que han recibido. Claro, también Donald Trump en su momento dijo que Irán se estaba replegando, pero por lo que hemos visto esto no ha pasado. No, lo que pasa es que hay que medir lo siguiente. Los ataques que han habido, las respuestas iraníes hasta el momento, son respuestas que están dentro de una cierta previsibilidad. Me explico. Aquellos de mandar todos los cohetes que son necesarios hacia bases militares americanas en Irak, no en otros territorios por ahora, es una respuesta relativamente dentro de lo esperado. Pero saben muy bien que esa amenaza de Trump de los 52 sitios que tienen detectado y que pueden actuar es una amenaza muy en serio. ¿Por qué? Porque primero que todo han habido ataques en el pasado bastante selectivos y el ataque al general ha sido de una precisión perfecta y de una tecnología muy alta. Entonces quiere decir que Estados Unidos respecto de Irán tiene planificado, o por lo menos en su mira, distintas reacciones bélicas en caso que Irán sobrepase ciertos límites. Y si esos límites se sobrepasan, puede haber una respuesta norteamericana que quieren evitar. Entonces hay una cierta contención, un nivel más o menos aceptable dentro de todo lo que es inaceptable para poder actuar de ambas partes.
Claro, ayer el Pentágono contradijo al presidente Trump y admite no tener pruebas de que Soleimani iba a atacar a embajadas de Estados Unidos. Bueno, algo que también contradice Por al presidente supuesto. Trump, le quita piso. Es que en esto hay que saber distinguir lo que es una propaganda gigantesca de parte y parte, que están dentro de todo lo que significa para un proceso electoral americano, para un impeachment que está caminando, en fin, todo lo que sabemos por ese lado. Pero por otro lado, las acciones de inteligencia no se revelan. O sea, no se dice, mire, yo obtuve la información de tal lugar. Pero hay algo que podemos colegir fácilmente. El ataque al general Soleimani se hizo en un momento muy preciso con información de primera mano, dada por servicios de inteligencia, seguramente, iraquíes, que le soplaron a Estados Unidos el dónde estaba, cuándo estaba, y para poder actuar. Entonces, esto existe, hay una red gigantesca que siempre ha funcionado en materia de inteligencia, y esa red de inteligencia, si acaso se demuestra, se puede decir, la tenemos, se puede decir, nos ha anticipado esto y lo otro, pero ¿de qué manera, hasta qué punto podría comprometer la propia red de inteligencia? En los últimos días, Irán admitió finalmente que fueron ellos los que derribaron este avión ucraniano donde habían también muchos pasajeros canadienses. Canadá también manifestó en su momento, hace un par de días, que ellos tenían información de que Irán había derribado el avión. Estados Unidos también dijo lo mismo. Finalmente ellos no les quedó otra que admitirlo. Claramente esto también va tensando la relación entre Irán y Estados Unidos. Por supuesto, y se ha transformado en un error bastante grande, porque quiere decir que la acción de respuesta de Irán es un tanto descontrolada, porque confundir un avión con un misil, no digo que sea fácil o difícil, no lo conozco, pero evidentemente marca un error. Y ese error le ha salido bastante caro. Para empezar, ha dicho, mire, nosotros que estábamos diciendo que vamos a tener una acción de represalia, pero la vamos a tener sobre objetivos militares y no civiles, evidentemente, entonces aquí se demuestra algo diferente. Luego, ¿quiénes estaban a cargo de estas defensas antiaéreas en ese territorio? Bueno, precisamente la guardia chií especial, que era la del general que fue asesinado. Entonces todo esto se va complicando el cuadro y ha provocado lo que es muy natural, que tú dices bien, la reacción de Canadá, con una infinidad de ciudadanos canadienses que han sido asesinados en este misil. Sí, también la Unión Europea advirtió de posibles sanciones al país persa en el caso de salirse de este pacto nuclear firmado el año 2015. Es que ahí está parte de la confrontación. Ha tenido muchas etapas, pero una de ellas, la más fundamental, es la etapa del control del sistema atómico y el desarrollo de una energía atómica por parte de Irán. Si ese desarrollo no es controlado, quiere decir, y estoy poniéndolo en varias situaciones, quiere decir que, por ejemplo, Trump podría tener razón, en el sentido de decir esto no se puede permitir. Ningún país europeo va a permitir que Irán desarrolle una potencia nuclear sin control. Por lo tanto, ellos están mucho más cerca, ellos pueden ser víctimas, lo puede ser para empezar a conversar Israel y varios otros que son los enemigos tradicionales. Entonces, esto es algo que se les escapa de la mano a los iraníes. ¿Por qué? Porque los iraníes quieren desarrollar esta potencia nuclear, pero dicen que es solamente para fines pacíficos. Pero resulta que la potencia nuclear, una vez desarrollada, puede ser indistintamente empleada para energía pacífica como también para una energía de ataque nuclear. Entonces, esto es lo que tiene que ser controlado. Y la Organización Internacional de la Energía Atómica, que es el organismo mundial de Naciones Unidas, llamado a hacer la vigilancia y técnicamente controlar si esto está siendo hecho de esa manera, está hasta este momento sin poder hacer esas verificaciones. Entonces, una vez que esas verificaciones se hagan, significa que Irán se somete
a lo que hasta ahora no ha querido someterse y que estaba más o menos dentro del cuadro del acuerdo. Ese acuerdo que ya denunció Trump precisamente por acusarlo de que no se sometían a las verificaciones. ¿Podrían aumentar estas escaladas de violencia entre Irán y Estados Unidos, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas con ataques a bases aéreas en Irak, donde hay presencia estadounidense? ¿Esto podría aumentar y podría ser más grave? Sí, puede aumentar, es impredecible, puede aumentar de tipo terrorismo, puede aumentar en acciones limitadas de tipo bélico, pero no lo sabemos. Es evidente que estas cosas no se anticipan, pero solo más allá de la propaganda que va a ser y ha sido muy exagerada de parte y parte hasta ahora. Sin embargo, tenemos que ver que hay una cierta limitación dentro de lo que estamos hablando. Irán es un país muy poderoso y que tiene toda esta voluntad de poder vengar esta afrenta que ha recibido. Pero ¿hasta dónde tiene la verdadera capacidad bélica y tecnológica para poder hacerlo? Lo que hemos visto son una serie de cohetes y de misiles que han sido lanzados y un error fundamental, esa tremenda equivocación con el avión comercial. Pero ¿hay alguna acción bélica seria? ¿Hay algún intento de cortar el tráfico del petróleo por el Golfo Pérsico? ¿Hay algún intento de atacar, hasta ahora no se ha producido, a Israel o tratar de atacar a los países de árabes muy ricos que están justamente al frente del Golfo Pérsico? No. Entonces, pienso que hasta ahora, y estoy especulando en algo que no es predecible, hay una contención, y una contención que diría, yo voy a vengar lo hecho, pero no voy a sobrepasar esa línea para poder tener una reacción que pueden permitir que americanos y otros actúen sobre un Irán de manera mucho más precisa y, por ejemplo, especulo, le bombardeen de manera muy tecnológica todos aquellos centros donde se está produciendo precisamente el uranio o centros del ejército iraní mucho más sensible. Entonces, creo que esa línea no la quieren provocar ni quieren sobrepasarla para no obtener a su vez una reacción que podría escalar esto. Eso sí, no podemos estar seguros. Esa es una zona muy volátil y no podemos estar seguros de ello. Pero hasta ahora, luego de lo hecho, que es bastante serio y una apuesta muy alta por parte de la administración de Trump, no ha tenido la respuesta que se podría haber esperado de una acción mucho más masiva. ¿Cuál es la relación que tiene Irán con América Latina? Se lo pregunto porque el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, visitó la Embajada de Irán y manifestó: ahí tu muerte será vengada, camarada. Bueno, hay distintas relaciones desde hace un tiempo. Irán ha intentado suplir la ausencia de otros o tratar de venir a América Latina. Por ejemplo, nosotros tenemos embajada residente en Teherán y también ellos la tienen en Santiago, servida desde Buenos Aires. Pero la relación ha sido más bien con determinados gobiernos en que ha habido una coincidencia política que en algunos de esos gobiernos ha variado, porque por ejemplo no son los mismos en algunos lugares, pero aquí hay pragmatismo. Y Brasil tiene una magnífica relación con Irán, comercial, evidentemente no política, no hay afinidades. Venezuela la tiene estupendamente desde los dos puntos de vista, además Venezuela está necesitada de todo. Y hay otros que la tienen, Argentina, y la tiene muy desarrollada, pero cuestionada, porque han habido cuestionamientos de que ha habido acciones de terrorismo, de acciones iraníes en territorio argentino, como el ataque a la Embajada de Israel, el atentado a AMIA y otros. Entonces, esto crea una situación de que puede ser un amigo, puede ser un colaborador, puede tenerse una muy buena y estrecha relación de todo orden con Irán, pero no podemos separar el hecho de los objetivos que tiene los ayatolás y lo que significa el país desde el punto de vista internacional. Cambiando también de tema, siguiendo con Estados Unidos, pero con la relación con China. Hoy se firma la primera fase de este pacto de acuerdo comercial que pone fin a esta guerra comercial que estuvo por casi 2 años, que ha afectado también a la economía global. ¿Cómo lo ve usted esto?
Yo lo veo como un gesto de que tenía que llegar un momento de algún entendimiento. Ha sido muchas idas y venidas, muchos anuncios y pocas realidades, pero sin embargo tenía que llegar a algún momento. ¿Por qué? Porque las medidas que tomó Trump estaban miradas desde el punto de vista de equilibrar los presupuestos, equilibrar lo que era la balanza de los países y todo lo que acusaba Estados Unidos a China de subvencionar las exportaciones, de ir más allá de lo acordado, de hacer una serie de medidas anti-libre comercio. Por ejemplo, el gran problema tradicional de la propiedad intelectual. Pero esto tenía que llegar a algún límite, porque si los dos más grandes economías del mundo se confrontan, no solo se interactúan entre ellas y se perjudican entre sí, con medidas y contramedidas, pero también se perjudica el resto del mundo y en definitiva salimos todos perjudicados, como lo hemos visto en más de una oportunidad. Entonces creo que aquí, si acaso la administración Trump ha encontrado que se han cumplido algunos de los objetivos que ha tenido en vista para aplicar precisamente y actuar de esa manera en las sanciones, ha llegado un momento, y el momento es de reflexión, es de parar esto, llegar a algún tipo de acuerdo, consolidar lo que se ha logrado y no producir más allá de los problemas que ya ha tenido el mundo con esta pugna. ¿Y este acuerdo cómo puede beneficiar a nuestro país? De todas maneras, beneficiándolo en una estabilidad de los mercados y en una economía abierta como es la nuestra. O sea, todos los procesos de exportación e importación y todos los acuerdos de libre comercio que tiene Chile, que son tan importantes y tantos y tan numerosos, que funcionen. Entonces, esos funcionan en la medida que hay una economía mundial que está funcionando de manera correcta. Si acaso hay trabas a ese libre comercio, si no se puede aplicar, si están las dos grandes economías que son socios comerciales fundamentales para Chile, entrampados en una lucha comercial tremenda, por supuesto, nuestras exportaciones se van a ver resentidas, como por supuesto ha ocurrido. Entonces, esto no solo es la relación bilateral, sino que también es la relación mundial. Y esa relación mundial hace que el clima, las bolsas, las monedas, el sistema general de comercio funcione o no funcione, o funcione de mala manera, porque están dos países, los principales, confrontados. Claro, Donald Trump a fines de año, noviembre, enfrenta una reelección. Sí. Muchos dicen que llega a este acuerdo comercial, fin al cese de esta guerra comercial con China, para beneficiarse de una posible reelección como presidente. Bueno, ha sido el objetivo. Él partió de la base diciendo no voy a solventar mayores presupuestos a los países que son nuestros socios comerciales a costa de Estados Unidos. Entonces, esto lo voy a llevar a cabo. Y evidentemente ha tenido un resultado, no sé si total, pero en parte, al menos desde el punto de vista del momento y el electorado y la posibilidad de un arreglo justo cuando hay una reelección, todo eso más o menos calculado, me imagino yo, lo presentan como algo beneficioso. Si acaso la contraparte, que es China, está dispuesta, porque ha tenido que ceder muchísimo. Hay que entender, no solamente han sido las acciones americanas, sino que también ha habido acciones chinas, y las acciones chinas han estado dentro de la línea. Vale decir, no solo ha habido la retaliación de ciertas medidas norteamericanas, pero también la ha retirado otras. Vale decir, hay objetivos de la administración Trump en este asunto relativamente cumplido, y eso puede ser beneficioso. Entonces, es lógico que quien lo ha logrado lo presente como una victoria justamente en los momentos de una reelección a la presidencia. Claro, también se enfrenta a un juicio político, Cierto. también que también estaba ahí en el Congreso, se está acusando de que él interfirió en investigaciones, por ejemplo, con Ucrania, claramente un hecho que también lo pone en tela de juicio previo a la reelección. Sin ninguna duda, y eso es un daño al prestigio. Otra cosa es que se tenga certeza de que esto se va a obtener. Es un impeachment que por ahora afecta a su prestigio, pero es un prestigio que también tenemos que tenerlo claro. Para los demócratas es el peor enemigo que está. Para Nancy Pelosi es prácticamente una obsesión, el antitrampismo. De suerte que tenemos una acción política muy consabida. Lo terrible sería
que esa falta de prestigio y ese impeachment sobrepasara las líneas y el Partido Demócrata para transformarse en un problema de los propios republicanos, que son los que lo apoyan. Entonces, eso todavía no se sabe o no ha sucedido. En todo caso, en el Senado no va a prosperar. El problema son los tiempos y el tiempo en que esto se va a producir. Y el juego de los tiempos han venido todos estos otros asuntos que estamos conversando. La acción de Irán está dentro de ese tiempo, que ha distraído todo el tema del impeachment, que va a volver ciertamente. El arreglo con China o ese entendimiento primario con China también ayuda en los tiempos, vale decir, es algo que deja un poco en segunda fila el impeachment. No lo elimina, pero le da un ritmo diferente. De suerte que aquí, si se manejan bien los tiempos, se manejan bien las oportunidades, y Trump puede demostrar que económicamente está bien, que no le están arreglando los problemas del mundo, que ha terminado con un terrorista que lo estaba amenazando, y además se entiende finalmente con China, y no se le presenta otro asunto serio, puede mostrarle a la ciudadanía, decir, mire, a mí no me está yendo nada mal, todo lo contrario, él lo va a exagerar para tratar de obtener su reelección. Incluso algunos manifiestan que este ataque a Irán no era necesario y que también es para desviar la atención de lo que está ocurriendo con este juicio político en su contra. Siempre se les va a acusar de todo eso, es evidente, pero son cosas que no podemos pensar que solo son de iniciativa norteamericana. Tenemos que tener, y en esto hay que saberlo muy claramente, todos los demás actores de ese sector están actuando. Y está actuando Irán. Irán no está solamente mirando para otro lado. No, hay acción iraní y hay acción de este guardia de la revolución. Entonces, están planificando cosas constantemente, no cabe ninguna duda, las han hecho. Sí, estaban todas las acciones en el Golfo Pérsico, estaban las acciones del ataque a la embajada en Bagdad. Hay otra serie de reacciones que han venido por consecuencia. Entonces, aquí no podemos solo mirar, y no sería buen análisis, si miramos solamente lo que hace Estados Unidos. También está siendo provocado por los demás actores. Y los actores en una zona que están todos absolutamente pendientes de lo que haga el otro. Porque está la sensibilidad, está la unión de acuerdos allí y de aliados y alianzas que se presentan. Es de tal magnitud que cualquier movimiento trae por reacción a los demás. Por ejemplo, sabemos que Siria, por supuesto, es apoyada por Irán y de ahí se mantiene, pero a su vez actúa en el Hezbollah del Líbano. Sabemos que también actúa por su parte el Hamas o los otros movimientos en Palestina. Y sabemos que hay intentos de desestabilización en Yemen. Y por su parte, al contrario, tenemos Arabia Saudita, que es el contrario, y tenemos los apoyos de Rusia a Irán. Entonces, aquí todos están de alguna manera con todos o contra alguien, y cualquier movimiento produce reacción. De suerte que podemos imaginar que aquí hay una acción norteamericana muy clara y que ha tenido todo esto. Pero en el único factor, pienso que no. También están los demás actores. Samuel Fernández, analista internacional, muchas gracias por estar acá conversando sobre este importante tema.